Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Me Informa. En esta ocasión tocaré un tema referente a una situación que se ha vuelto muy, digamos, tradicional en América Latina, en América en general, pero también en Europa. Hablo del fenómeno de la inmigración, y digo que es un fenómeno porque son tantas las cosas y situaciones que se dan en este trayecto que una persona está dispuesta a emprender, y esas aventuras y situaciones extremadamente peligrosas que una persona o un conjunto de personas está dispuesta a emprender, a vivir con tal de mejorar su calidad de vida, pero no solamente para él, sino para su familia en especial, y más que todo, y con esa preocupación primordialmente. La inmigración es un fenómeno que durante años ha sido el centro de debate de muchas de las naciones que actualmente integran nuestro planeta. Pero actualmente, y digamos que se ha venido gestando más que todo desde digamos, el inicio o la génesis de ese famoso sueño americano, el American Dream, que sirvió como base para crear una especie de brecha ideológica en la cultura de la sociedad mundial, en la cultura actual mundial, que ha hecho que la gente tenga esa necesidad de buscar en otro país lo que no tiene en su propio país, de buscar su propio sueño americano, de buscar sus propias oportunidades y de buscar una, digamos, una experiencia que le permita mejorar su calidad de vida, pero también para mejorar la calidad de vida de su familia. El ejemplo más destacable de todo esto, de esta situación y de este fenómeno tan particular, es el de Estados Unidos, como ya lo mencioné, en el que el famoso American Dream es el sueño de todas las personas, más que todo de América Latina, que buscan una vida de mejor, que no tienen, digamos, las oportunidades de trabajo, o oportunidades a nivel económico, a nivel de crecimiento personal, a nivel político incluso, que no las tienen en sus países de origen, más que todo en América Central, también en América Latina, y que emigran a Estados Unidos, ya que este, al ser un país en el que el sistema político y económico está tan sólido y bien sustentado, no solamente históricamente, sino por los cimientos de las actuales políticas que se han empleado hoy en día en ese país, ha hecho de Estados Unidos un país potencia a nivel político, a nivel diplomático, a nivel económico, más que todo, a nivel internacional, que lo que ha hecho que se haya creado una especie de hegemonía que hizo que a Estados Unidos se le catalogara en su mayoría por todo el mundo como un país imperialista, como el imperio, y esto ya ha tenido ciertas connotaciones políticas que ha hecho que Estados Unidos sea el principal enemigo, el, digamos, el enemigo político, el enemigo geopolítico de países como China, como Rusia, como Irán, como también países que se han aliado con este país, valga la redundancia, que es Estados Unidos, pero eso es un tema aparte. Lo que aquí nos interesa es el tema de la inmigración. ¿Qué significa que ahora inmigrantes africanos estén dirigiéndose hacia Europa? Generalmente eran inmigrantes centroamericanos los que se dirigían a Estados Unidos, también a inmigrantes africanos antiguamente, y por ello se dio lo que actualmente es la raza afroamericana en los Estados Unidos, pero ahora los inmigrantes africanos están aumentando en número, y no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es que el aumento, digamos, repentino de la cantidad de inmigrantes que se dirigen desde Europa, desde África hacia Europa, ha crecido tan drásticamente que esto es un objeto de estudio e implica un fenómeno que puede tener diversas perspectivas, tanto desde el punto de vista político como económico, como desde el punto de vista social, estratégico e incluso hasta militar, y ya voy a explicar por qué. Pero para hacernos una idea de lo que significa que ahora haya muchos inmigrantes africanos emigrando hacia Europa, les voy a leer un artículo publicado por el diario La Nación, que se titula de la siguiente forma: en Europa se triplicó la llegada de inmigrantes, y es que en el primer trimestre del presente año, del 2015, ingresaron casi, escuchen bien, 57.300 inmigrantes, y prevén más aumentos para el resto del año. La última oleada de inmigración demuestra que Europa se enfrenta a un desafío sin precedentes. Casi 57.300 inmigrantes irregulares llegaron a Europa en el primer trimestre del 2015, comprendido en los meses de enero a marzo, y esa cifra supone prácticamente triplicar la del mismo periodo de 2014. Por ello les digo que no es algo nuevo, pero
no es algo nuevo, digamos, el fenómeno de que africanos emigren hacia Europa, sino lo que es nuevo es el aumento drástico y repentino de la cantidad de africanos que se dirigen hacia Europa. Estos récords incluidos los cosechados también durante las primaveras árabes. Los fríos guarismos de la Agencia Europea de Control de Fronteras Externas, la Frontex, confirman que la Unión Europea se enfrenta a una maraña de problemas entrelazados como las cerezas de un cesto. La oleada de conflictos en Medio Oriente, en especial el caos en Libia, la presión demográfica en África, la creciente capacidad de la industria de traficantes de personas, la emigración económica procedente de los Balcanes y las propias dificultades de la Unión Europea para gestionar de manera homogénea sus fronteras se superponen para conformar unos números de pesadilla. Es decir, estos son los factores que han hecho que se genere la actual oleada de inmigración africana a Europa. La presión demográfica en África es uno de esos factores, es decir, en África hay una sobrepoblación, también el caos en Libia por la guerra civil que hay en ese país, el convulso ambiente que hay en el Medio Oriente por el azote de ISIS en los países principales de la región, también la guerra civil que ya cumple 3 años en Siria, y así como la ineficacia que ha tenido la Unión Europea, porque hay que decirlo, ineficacia, para gestionar de manera homogénea, como lo dice el artículo, sus fronteras, es decir, para aplicar una política estratégica que le permita gestionar equitativamente sus fronteras y así resguardarlas por igual, sin digamos, superponer los intereses económicos que puedan provenir desde los ingresos que genera la actividad comercial en una determinada frontera y de esa forma descuidar una para estar más pendiente de la otra, lo que hace que se genere un punto de ingreso y de acceso para esos inmigrantes africanos. Ahora, detrás de cada una de esas cifras hay una historia personal que desmiente la manida etiqueta de los mal llamados sin papeles, los indocumentados. Un refugiado sirio, una familia huida de la guerra de Irak, un joven del Chad es un país de África, que atraviesa el llamado Valle de las Gacelas hasta llegar a Libia, con la intención de encontrar un billete hacia el continente rico, donde estén más cerca las oportunidades que no tiene en su país. Pero basta con los datos para hacerse una idea de las consecuencias de este fenómeno. 32.400 personas, en su mayoría kosovares, es decir, que son de Kosovo, han entrado a la Unión Europea por los Balcanes, aquel territorio comprendido por Croacia, Serbia, lo que comprendía la antigua Yugoslavia y donde se dio la guerra de los Balcanes en lo que va de año, frente a los menos de 1.000 del año pasado. Por el Mediterráneo central, básicamente Italia, han irrumpido 10.200 más inmigrantes, sin contar los 10.000 adicionales rescatados en alta mar en los 6 últimos días. Según la Organización Internacional para la Migración, la IOM, la International Organization for Migration, por sus siglas en inglés, por la ruta del Mediterráneo Oriental, las islas griegas y Bulgaria, llegaron 13.500 inmigrantes, casi el triple que hasta marzo de 2014, y por España, 1.200 adicionales. Suman casi 57.300 personas. Según los datos de Frontex, en el primer trimestre de 2014 eran prácticamente un tercio, que comprende una cifra de 22.500. Esto quiere decir que se ha establecido una ruta y un mapa de acceso por el cual transitar para llegar a Europa procedente de África. Pero ahora, ¿quién hace estos viajes? Estos viajes son realizados por lo que, bueno, en la frontera entre Estados Unidos y México se les conoce como coyotes. No sé si tienen el mismo nombre o la misma denominación en el argot popular europeo, pero son una especie de coyotes o personas que están dedicadas al tráfico humano, es decir, para transportar personas de un continente a otro, de un territorio a otro, y por ello cobran una cantidad de dinero altísima, es decir, personas que se dedican a traficar seres humanos para la migración, lo cual es ilegal. Ahora pues, fuentes de Frontex aseguran que las cifras se dispararán con el buen tiempo en el Mediterráneo y aventuran incrementos importantes que generarán sin ninguna duda un cúmulo de situaciones preocupantes para el conjunto del año. Cada vez que los ministros se reúnen en Bruselas, la capital de Bélgica y sede de la Unión Europea, y cada vez que la televisión da cuenta de una tragedia, se repite la letanía de que Europa va a reforzar la agencia que protege las fronteras. Es decir, siempre que hay una especie de tragedia o noticia que surge con respecto a ese tema, la cúpula política de la Unión Europea, conocida como la Troika, es la que se encarga de manipular la maquinaria mediática para que desde el punto de vista mediático se pretenda crear una matriz de opinión que beneficie
a la parte de la Unión Europea que estaría dispuesta a reforzar la agencia que protege las fronteras, pero que en realidad no están ocupados en ello, sino que lo hacen así para tratar de quitarse ese peso de encima. Pero Frontex no es una agencia de salvamento y rescate, sino una institución que vela por la seguridad de Europa y también, en mi opinión, que debería controlar el tema de la inmigración. En la práctica no hay suficientes recursos ni personal y la disponibilidad de los Estados miembros para ceder medios, es decir, barcos y aviones de salvamento, ya que es limitada o muy limitada, expone el director adjunto de Frontex, Gil Arias. El año pasado, más de 3.200 hombres, mujeres y niños perdieron la vida al intentar cruzar el Mediterráneo hacia Europa. Esas muertes no han suavizado la marea humana que huye de la violencia de los países en conflicto o de la falta de oportunidades del África subsahariana. Europa sigue empeñada en encarar un problema humanitario con una respuesta meramente policial. Sin ambición para detener esa sangría en origen, los tapones que hasta ahora eran Siria y Libia han reventado y dejan un panorama cargado de incertidumbre. Esto quiere decir que, con respecto a esta respuesta meramente policial, que Europa está convirtiéndose en una especie de superestado policial, es decir, que está concentrando sus esfuerzos para crear estrategias que le permitan cortar el flujo de inmigrantes y de esa forma acabar con ese problema. Esto, digamos, puede ser un arma de doble filo, porque si bien puede beneficiar en cierta forma la soberanía del territorio europeo, puede perjudicarlo, ya que están restringiendo la posibilidad de que mayor capital humano ingrese al territorio. Los flujos migratorios hacia Europa no van a dejar de aumentar por las pésimas situaciones en origen, desde Irak y Siria hasta el Cuerno de África, subraya Giovanni Grevi, quien es director del laboratorio de ideas FRIT. Detener los barcos de inmigrantes no acaba con el problema y provocará enormes costes humanitarios, es decir, pérdidas de vidas humanas. Europa debería unir fuerzas con una política exterior y de seguridad robusta en un momento crítico para la cohesión europea. Los socios europeos abordan el problema desde una doble vertiente, ninguna muy exitosa. La primera, un mayor control de las fronteras cuando ocurren tragedias como la de Lampedusa en Italia, en el que un barco naufragó en ese territorio. Todos los países, especialmente Italia, miran a Frontex, que es la agencia encargada de las fronteras externas de Europa, reclamando medidas para frenar los naufragios, pero Frontex apenas tiene activos y se nutre básicamente de lo que aportan los Estados miembros de la Unión Europea. A los líderes políticos les cuesta suministrar más medios, en muchos casos porque creen que la existencia de barcos que en la práctica van a salvar vidas provoca un efecto llamado en las mafias un efecto llamada en las mafias y los propios inmigrantes, que elevan la magnitud del problema. En otros países, más que todo los países nórdicos y también Alemania, porque consideran que ellos ya sufren su propia presión al recibir más solicitudes de asilo. Recordemos que los países nórdicos, especialmente Noruega, son países en los que el sistema económico es muy eficiente. De hecho, en Noruega es donde se aplica el socialismo correctamente, y ya sabemos que Alemania es una potencia en Europa, por no decir la potencia más eminente de Europa. La segunda vía es un cambio en la política migratoria del club comunitario. Bruselas pretende extender los canales legales para acceder al continente. Cree que eso disuadirá a muchos de adoptar la vía desesperada de lanzarse al mar en busca de la costa europea. Es decir, la Unión Europea estaría evaluando la posibilidad de que se le dé oportunidad a los inmigrantes, oportunidades legales, de poder ingresar a territorio europeo sin necesidad de recurrir a lanzarse a la deriva del océano, a la deriva del mar, para llegar a Europa. Es decir, acordar políticas y legislar en favor de que se creen mecanismos que puedan atraer a la población y de que puedan permitirle a esa población llegar a Europa por vías legales, a través de situaciones en las que tengan que encarar una lista de espera para poder ingresar a territorio europeo a través de medios de transportes de la Unión Europea que puedan recoger a dicha población que va a ingresar a territorio europeo. También porque a largo plazo los problemas demográficos de Europa harán que necesite trabajadores. Europa podría, digamos, al ir aumentando población, pero también al ir expandiéndose territorio, se van a ir creando más vacantes de empleo. Esto va a generar que Europa necesite más trabajadores, pero con la crisis que actualmente vive, como lo dice
este artículo, que por cierto está cicatrizando, las capitales, no quieren ni oír hablar de eso, las capitales de los Estados miembros de la Unión Europea. Ahora pues, con respecto a lo que había hablado acerca de la respuesta meramente policial, eso se refiere a que Europa estaría, digamos, tratando de preparar una intervención en Libia. Y es que según una filtración del conocido portal llamado Wikileaks, Europa prepara una intervención en Libia. Nuevos documentos desclasificados por Wikileaks revelan los posibles planes de países europeos de iniciar una intervención militar terrestre en Libia. Según informan las filtraciones de Wikileaks, la introducción de las tropas se realizará bajo el pretexto de prestar ayuda humanitaria. El desembarco en Libia planea realizarse en el marco de la Operación Tritón, cuyo objetivo es rescatar embarcaciones con migrantes africanos a bordo, informó la página de Wikileaks, y esto fue replicado por el portal de Russia Today en su portal web, el portal RT. En realidad, según destaca Wikileaks, la operación prevé eliminar a los traficantes para poner fin a los flujos de migrantes que buscan una vida más estable en la Unión Europea. Esto es importante porque se está atacando al punto neurálgico de la situación. Se está atacando al origen de la situación, que son los traficantes de estos flujos de migrantes. En los protocolos secretos de la Unión Europea citados por Wikileaks, se dice que la operación no se limitará a operaciones militares en el mar Mediterráneo, sino que también se efectuarán en tierra contra las infraestructuras civiles en Libia para detener el flujo de migrantes. La Unión Europea toma medidas ante la alarmante huida de un gran número de migrantes de sus países y el fortalecimiento del Estado Islámico en la región. El supuesto objetivo real de la operación militar podría ser también la formación de un nuevo gobierno pro-occidental. Varios países de la Unión Europea participaron en 2011 en los ataques aéreos de la OTAN en Libia para derrocar al presidente Muammar Gaddafi. Como resultado de esa exportación de la democracia, el país, así como otras naciones del norte de África y Oriente Medio, se encuentran bajo control actualmente de grupos radicales, como ISIS, por ejemplo, por lo que cientos de refugiados intentan cruzar el Mediterráneo y alcanzar Europa huyendo de la violencia que se vive en sus países de origen. A esto es lo que me refiero. Europa quiere, o parecería querer, utilizar una solución militar, es decir, atacar a los traficantes, acabar con ellos en Libia, pero el pretexto es la ayuda humanitaria. Ahora, ¿es francamente la ayuda humanitaria la vía o también la razón por la cual se realizan estas intervenciones? ¿Por qué no hablar desde lo estratégico y por qué no tener y dejar muy en claro que la operación es meramente estratégica? Europa debe tener en cuenta que cortar el flujo de inmigrantes africanos a su continente puede restarle capital humano a su economía. Los inmigrantes africanos que llegan a Europa pueden representar un motor de impulso del mercado laboral de países europeos en recesión. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que si Europa planea intervenir en Libia, lo mejor es que lo haga solamente para atacar el punto neurálgico de la situación ilegal que es y ha generado la consecuencia de las tragedias de los naufragios de grupos de inmigrantes en el mar Mediterráneo, es decir, acabar con los traficantes y crear mecanismos legales para que estos ingresen a Europa, pero no cortar el flujo de inmigrantes de África hacia Europa, no cerrar las fronteras desde el punto de vista estratégico y militar, porque como ya lo mencioné, esto puede restarle capital humano a Europa, capital humano importante para su economía. Europa podría intervenir en Libia para establecer zonas estratégicas de posicionamiento militar contra el terrorismo en Medio Oriente. Este podría ser otro buen motivo, aparte de acabar con los traficantes de estos grupos de inmigrantes, es decir, establecer zonas estratégicas para posicionarse militarmente de tal manera que se pueda combatir ágilmente al terrorismo en el Medio Oriente junto con la policía europea y, ¿por qué no?, acordando esta medida con la OTAN, como llegó a acordarse en la intervención en Libia en el año 2011 para derrocar a Muammar al-Gaddafi. Europa presuntamente prepara su intervención militar en Libia para acabar con los traficantes que envían inmigrantes de África a Europa, pero ¿es realmente ese el motivo? ¿Por qué no tener motivos que beneficien a Europa, que no dañen a los inmigrantes, para que Europa no se vea afectada desde el punto de vista del capital humano y los inmigrantes puedan verse beneficiados desde el punto de vista personal, porque llegar a Europa significa nuevas oportunidades de vida y mejoras en su calidad de vida? Sabiendo todo esto y entendiendo que los inmigrantes hacen esto para huir de las precarias condiciones de vida que hay en África y para buscar oportunidades de empleo y también una mejor calidad de vida,
¿Qué gana y qué pierde Europa con todo esto? Europa podría ganar más capital humano, podría ganar mayor mano de obra de bajo costo, ya que al no ser ciudadanos europeos, digamos, no tendrían la misma remuneración salarial por lo menos a un corto plazo. También representa la llegada de inmigrantes africanos, clientes prospectos que Europa podría ganar para el mercado inmobiliario, es decir, una vez que lleguen a ser establecidos y procesados legalmente para tener un estatus legal en el territorio, en Europa, pueden ser clientes prospectos para el mercado inmobiliario, es decir, para la compra de casas en estos países europeos. Europa pierde, digamos, capital político, ya que tendría que utilizar reformas en el sistema inmigratorio que pueden crear problemas procedimentales de legalización de estatus de estos inmigrantes. También pierde espacio en las pequeñas ciudades, pierde aceptación y tolerancia social por focos de discriminación racial que podrían generarse y que se podrían desatar en ciertas comunidades que aún son racistas en Europa si llegan estos inmigrantes africanos. También Europa podría perder estabilidad geopolítica y seguridad en los espacios marítimos y también en sus fronteras y puertos debido a la actual situación ilegal de los inmigrantes que llegan en estos barcos que son conducidos por traficantes ilegales. Esto dificulta el comercio de Europa por la vía marítima. Esto obviamente genera problemas desde el punto de vista económico. Ahora, ¿qué ganan y qué pierden los inmigrantes? Los inmigrantes ganan posibles oportunidades de empleo, ganan un refugio y también mayor seguridad para su familia. Lo que pierden es tiempo mientras son procesados para tener un estatus legal en el territorio. También pierden la oportunidad de estadía si son deportados y pueden perder también garantías de seguridad en el viaje, ya que si el barco llega a naufragar, estos podrían correr grave peligro en sus vidas y podrían perder también garantías de procesamiento, ya sea por indocumentación o por antecedentes legales individuales o colectivos, es decir, de su familia, cuando lleguen a ser procesados por el sistema migratorio de Europa. Ahora, aquí y en esto precisamente se basa la solución de esta situación y en cómo hacer que el flujo de inmigrantes dé resultados y llegue a funcionar para Europa, pero también que sea beneficioso para los inmigrantes, al fin y al cabo. La Unión Europea debe iniciar un proceso de conversaciones para abordar el tema y crear políticas que regulen el flujo de inmigrantes desde el punto de vista estratégico, es decir, reforzar la seguridad marítima, pero también en las fronteras terrestres, también de esa forma se podrán evitar esas tragedias. También se debe regular cierto lote de inmigrantes por año, es decir, que se establezca una cantidad tope de inmigrantes para que no haya una sobrepoblación de inmigrantes y no se generen problemas demográficos en Europa más de los que ya hay. Y también Europa debería acordar políticas para establecer programas sociales que inserten a los inmigrantes al mercado laboral de Europa, pero a un mercado que tenga proyección rentable en la economía informal para que de esa forma esta contribuya al porcentaje y a la parte del PIB que es generado por la mano de obra, el comercio y también la manufactura, ya que en esto son muy especialistas los africanos. Esto es lo que debería tener en cuenta Europa, pero para llegar a este proceso de conversaciones y acordar estas soluciones que acabo de mencionar, debe reformar su sistema migratorio, y esto pasa por darle la competencia a Frontex a través de la otorgación mediante la Unión Europea de mayor capital económico para Frontex, de que tengan de esa forma más dinero y más finanzas para poder encargarse de no solamente proteger las fronteras, sino de contribuir al sistema migratorio y así ayudar a que se reforme el sistema migratorio europeo para que haya la suficiente confianza y estabilidad política para llevar a cabo conversaciones en la Unión Europea que puedan llegar a estas soluciones que les acabo de mencionar. Amigas y amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube. Desde Venezuela para el resto del mundo, nos encontramos en una próxima edición. Chao.